inicia un nuevo año y con él la esperanza de que las cosas irán mejor. Sin embargo, hay dimensiones de nuestra vida que escapan a los esfuerzos personales y que solo pueden ser transformadas si actuamos en conjunto. Por ejemplo, para la gran mayoría de los mexicanos, trabajar arduamente no será suficiente para superar la pobreza si el empleo o los empleos que tienen solo les retribuyen para medio cubrir los gastos del día a día. En esta situación se halla más de la mitad de las personas en México, pues el 52.8% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que quiere decir que lo que ganan apenas alcanza para adquirir una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. O ni siquiera para eso en el 40% de los casos. A la precariedad de los ingresos hay que sumar el efecto de la alta inflación que hemos experimentado desde 2021. Al respecto, varios análisis han demostrado que la inflación afecta más a los hogares más pobres, pues para ellos el costo de la canasta de consumo aumenta mucho más que la inflación promedio. Si el año 2022 lo cerramos con una inflación general de 7.82%, los hogares más pobres lo terminaron con una inflación de 9.7%. Salarios bajos, empleos insuficientes y precarios son problemas sistémicos que por años han mantenido al grueso de los trabajadores y sus familias en la pobreza. Ahora bien, ¿quién tiene posibilidades reales de transformar esta realidad? El Estado. Estas y otras fallas económicas solo pueden ser corregidas por una intervención oportuna, bien estudiada y medida por los gobiernos y por nadie más. Un gobierno comprometido con la erradicación de la pobreza puede promover la creación de empleos formales bien remunerados y en suficiencia y ocuparse de ampliar y mejorar el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, etc. ¿Y cuáles han sido los esfuerzos del gobierno en turno en materia de empleo y salario? En términos de empleo, los megaproyectos han sido el componente principal de la inversión pública federal y se han presentado como las fuentes más importantes de trabajo. Hasta el momento, el Tren Maya ha creado unos 111,000 empleos y la refinería de Dos Bocas 20,000, los cuales se vienen desvaneciendo ya con el fin mismo de las obras. Otro programa insignia que prometía atacar el desempleo juvenil, Jóvenes Construyendo el Futuro, terminó funcionando como un programa de asistencia social cuya protección durará hasta que el joven termine su entrenamiento y tenga que salir de este. Las cifras de empleo creado gracias a la acción del gobierno federal son irrisorias si tomamos en cuenta que para 2022 el país necesitaba crear 34 millones de puestos de trabajo. ¿Y qué se ha hecho en materia de salario? En este sexenio, los aumentos al salario mínimo han sido una muy buena noticia, pero no para los que más requieren de la protección de esta ley. El último incremento que entra en vigor este 2023 beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, según cifras oficiales, pero deja fuera a los 12 millones de trabajadores informales que ganan hasta un salario mínimo y no tienen además ningún tipo de seguridad en el trabajo. En suma, muy poco se ha hecho y lo que se ha hecho ha sido bastante ineficiente y de bajo impacto. ¿Podemos esperar que el año que empieza sea un año nuevo en materia de políticas económicas? De ninguna manera, menos aún cuando el sello de esta administración es la austeridad, y austeridad significa inevitablemente que el gobierno dejará de cumplir ciertas funciones o las cumplirá de forma más ineficiente. En este sentido, el gobierno de la 4T, siguiendo el guión de la política neoliberal, ha optado por continuar el retiro del Estado de la actividad económica en general y dejar a la clase trabajadora luchando por su subsistencia en el hábitat hostil que es la selva del mercado. Iniciemos entonces el año nuevo con ánimos renovados, pero sobre todo con la conciencia bien despierta. Se viene un año en los que los actos de campaña se están anticipando. No dejemos, pues, que la ilusión del cambio y los discursos apasionados desvíen nuestra mirada de los hechos y resultados que este gobierno ha tenido. Hagamos un balance del año viejo sin perder el sentido de la continuidad y exijamos juntos y organizados un mejor futuro para el país, por mejores años nuevos en el porvenir.